Bueno, buenos días estudiantes del Colegio Americano, espero que se encuentren muy bien. Hablan con su profesora Ana María Gaviria y pues espero que lo que les vaya a explicar en este momento les pueda servir de ayuda pues para su exposición de ciencias sociales o para cualquier tipo de exposición donde ustedes quieran realizar presentación o requieran de algún tipo de ayuda audiovisual. ¿Listo? Respecto a la solicitud que han realizado algunos estudiantes de explicarles cómo hacer presentaciones en PowerPoint, pues entonces necesito que presten mucha atención y pues podamos observar algunas herramientas, algunos pasos que pues ustedes pueden realizar desde casa para pues cumplir con esta tarea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacer presentaciones en PowerPoint? Primero miremos entonces, ¿qué es PowerPoint? ¿Listo? PowerPoint es un programa diseñado para realizar presentaciones mediante diapositivas interactivas. Las diapositivas pueden contener texto, imágenes, animaciones, audio e incluso videos. ¿Listo? ¿Y para qué sirve? Bueno, PowerPoint sirve para hacer y modificar diapositivas. Con este programa se puede hacer diversas diapositivas, ya sea usando las plantillas propias o diseñando las propias. ¿Listo? Recomendación. Y esto lo debemos tener muy en claro. La presentación es un apoyo para el expositor, no es toda la exposición, no es que en una diapositiva vayamos a colocar todo lo que vamos a decir, no, es simplemente colocar a partes importantes que nosotros como expositores debemos tener en cuenta. Otra recomendación, busca colocar más imágenes y no tanto texto. Y por último, no coloques todo lo que vas a decir, escribe simplemente palabras o frases claves, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Yo cuento con el sistema operativo Windows, entonces a mí la herramienta PowerPoint es la que yo utilizo para hacer las presentaciones. Entonces lo primero que debemos hacer es buscar nuestro programa, ¿listo? Entonces buscamos nuestro programa, él automáticamente se abre y nos va a mostrar algunas opciones de plantillas para realizar las presentaciones. Entonces hacemos clic en cualquiera de ellas, la que usted quiera, como quiera que se vea, no hay ningún problema. Entonces yo quiero esta que está acá. En la parte derecha, como vemos acá, nos aparecen algunas de las opciones de esta misma plantilla. Por ejemplo, que yo quiero el color rojo, rosado, morado, verde. Entonces por ahora yo quiero el color, digámoslo así, morado, y le hago clic. Esos son ideas de diseño, ¿listo? Entonces hacemos clic en crear. Automáticamente nos abre tal cual como yo lo seleccioné. Y si vemos en la parte superior, nos aparece el panel de control donde tenemos la opción de inicio, donde nos va a manejar toda la parte de las letras, líneas, rellenos de la forma. En insertar vamos a utilizar mucho la opción imagen. Si vemos claramente la parte de diseño, nos aparecen los mismos diseños inicial o aquí donde dice variantes, o sea, variantes del diseño. En la sección de colores, al seleccionar el que yo quiera, en colores nos aparecen la variación de colores, o sea, cambia de color, amarillo, naranja. Acá aparecen puras ideas de diseño pues que usted puede utilizar para su presentación. Por el momento yo la voy a dejar así, ¿listo? Aparecen las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son los tipos de letra, los estilos de letra que puede llegar a tener su presentación. Diferentes efectos que ya los vamos a ver más adelante y estilos de fondo. Listo, en este momento yo solamente voy a hacer clic en mi diseño tal cual como lo hice inicialmente. Transiciones, efectos para cada diapositiva, animaciones para los textos, presentación con diapositivas. Ya esta parte de acá adelante no la vamos a necesitar por el momento. Listo.
Yo sé que en varios sistemas operativos, en varios computadores, el mismo diseño de PowerPoint que yo tengo acá no es el mismo que ustedes tienen en casa, pero las opciones del panel de control no cambian. Eso no varía para ningún sistema operativo. Cualquier PowerPoint, cualquier herramienta de presentación debe tener al menos estas opciones: insertar, diseño, transición, animaciones, que son las que vamos a utilizar inicialmente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces él nos botó primeramente entonces la presentación principal. Aquí es donde yo voy a agregar el título de mi presentación. Digámoslo así, que a mí me correspondió la región andina. Entonces yo hago clic. Si pueden observar acá, donde yo escribo región andina, él tiene como un cuadro, un rectángulo con unos botones. Como puedo ver, yo puedo agrandar, puedo mover, puedo subir, bajar, arrastrarla. ¿Cómo la arrastro? Listo, me paro en la línea haciendo clic sostenido y muevo el título. Puedo organizar la presentación como yo quiera. Listo, entonces yo quiero coger, voy a subir mi título, listo, y aquí en esta parte de abajo voy a escribir el nombre. Si pueden ver acá, yo lo que hago es arrastrar el borde, pues para que me genere menos espacio. Entonces voy a escribir el nombre de los integrantes del grupo, por ejemplo, Ana María, Gaviria, José, Luis y Andrés Feo. Son unos pequeños ejemplos de los integrantes del grupo. Listo. Si yo quiero seleccionar la letra, cambiarle el tipo de letra, no hay problema. Lo único que hago es seleccionar la letra, y aquí donde dice en la parte de fuente aparecen todas las opciones de las letras, el tamaño, el color, todo lo que yo quiero hacer. Si nosotros nos pagamos en cada una de las opciones, automáticamente el programa nos va a mostrar la definición de ese botón, de esa herramienta. Por ejemplo, si yo me paro acá en la N, me va a aparecer negrita. Activa el formato de negrita del texto. ¿Qué significa? Si vemos el texto, yo hago clic en la N y me aparece el texto en negrita. No, que la K aplica el formato de cursiva, me lo coloca cursiva. Si yo quiero ese, es de acuerdo al estilo que usted desee. Listo, entonces voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra. Si vemos acá, si yo me paro, él me aparece la opción de lo que significa esa A con ese triángulo hacia arriba. Dice aumentar tamaño de fuente, aumenta el tamaño del texto. Listo, el mismo programa te enseña cómo realizar tu propia presentación. Listo, entonces bueno, resulta y pasa que esta es mi presentación. Yo quiero el título, lo quiero grande, muy grande. Listo, lo quiero tal cual como está acá, así. Entonces, listo, digamos que esa es la presentación que yo quiero. No, teacher, yo quiero agregarle una imagen. Listo, vamos a agregarle entonces una imagen. Vamos a mirar cómo se agregan imágenes. Listo. Entonces, antes de agregar imagen, obviamente, ¿qué debemos hacer? Pues buscar la imagen que nosotros queremos agregar. Listo, entonces si no recordamos cómo agregar una imagen, lo voy a hacer de manera rápida. Entonces nos vamos a nuestro navegador de internet. Listo, nos vamos a Google. Listo, entonces aquí en la parte de imágenes buscamos entonces región andina, que es el ejemplo que les estoy explicando, y vemos varias imágenes. Digamos que yo quiero específicamente esta imagen. Listo, hacemos clic derecho, copiar imagen,
Esto es una forma de hacerlo. Repito, clic derecho, copiar imagen y nos vamos a nuestra presentación y hacemos clic derecho y aquí en este recuadro hacemos clic y automáticamente nos aparece la imagen. En algunas presentaciones, en algunas herramientas de PowerPoint le van a aparecer ideas de diseño, que son unas ideas pues que te dan el mismo programa para que tú coloques las imágenes. Si yo quiero, puedo utilizar esta idea de diseño. No, que yo no quiero ninguna, listo, no hay problema. Simplemente utilizamos la imagen, la pegamos ahí y la organizamos como queramos. ¿Cómo yo agrando una imagen? Listo, nos paramos en los botones que están alrededor de la imagen y simplemente con clic sostenido me dirijo a las partes superiores, moviéndola. Listo, de esa forma podemos tener una imagen. ¿De qué otra forma hay? Listo. Buscamos la imagen, en nuestro navegador hacemos clic derecho y hacemos clic donde dice guardar imagen como. Entonces buscamos una carpeta que es la carpeta donde yo tengo la información para mis diapositivas. Entonces hacemos clic en guardar y nos vamos a nuestra presentación y aquí donde dice en la opción del panel de control en imágenes hacemos clic y buscamos en el escritorio o buscamos donde yo guardé la imagen, hacemos clic en la imagen y hacemos clic en insertar. Automáticamente nos aparece la imagen. Listo, esta es la imagen que yo quiero colocar, no hay ninguna otra, solamente esta es la imagen. Listo, vamos a colocar un poquito grande para que se vea bien. Listo, esta es. Listo, vamos a cerrar acá. Y esa es una forma pues de hacer la parte de la presentación. Listo. ¿Cómo genero otra diapositiva? Sencillo. Aquí en la parte de inicio hacemos clic donde dice nueva diapositiva. Si ustedes ven, si yo me paro aquí donde dice nueva diapositiva, automáticamente me aparece lo que significa al hacer clic ahí. Dice nueva diapositiva, agregar una diapositiva a su presentación. Entonces yo hago clic ahí y automáticamente me aparece una diapositiva. Estos dos recuadros que ustedes ven acá, que ustedes ven en el lado izquierdo, es el panel de diapositivas. Son las diapositivas miniaturas que usted le va agregando a su presentación. Si el teacher o el profesor le dijo necesito mínimo 2-3 diapositivas, listo, entonces agregamos las 3 diapositivas y es ahí donde nosotros vamos a distribuir la información para la exposición. Listo, entonces aquí vamos a hablar sobre la historia. ¿De qué? Pues la historia de la región. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo vaya a coger la información que yo tengo, como por ejemplo, digamos que en este Word yo tengo toda mi información y que voy a colocar todo este texto que está aquí y lo voy a colocar en mi diapositiva. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque el profesor o la persona que está enfrente no necesita leerse todo ese texto. Lo que necesita la persona que está enfrente es ver un resumen de la historia de la región, de lo que usted está exponiendo. Es un resumen, es algo breve que usted va a mostrar. Entonces, ¿qué sugiero yo? Sencillo, usted hace un resumen, da unos 2, 3, 1, 2 o 3 apartes importantes en la diapositiva de la historia, de la economía, de la parte de la gastronomía, de lo que a usted le corresponde exponer, lo coloca. Adicional a eso, que puede colocar si usted va a hablar de la historia, listo. Entonces busque una imagen relacionada con la historia.
¿Listo? No, que vamos a hablar sobre la economía, listo, entonces buscamos una imagen relacionada con la economía. No, que la gastronomía, que la comida, listo, buscamos entonces imágenes. No, que de la música, de los bailes, listo, imágenes, importante, simplemente unos pequeños puntos y una imagen. Es sencillamente eso, listo. Voy a pegar una imagen acá. No, que voy a hablar de los bailes típicos, listo. Unos 3 puntos importantes que escriban la diapositiva y una imagen. Sencillo, breve y sustancioso. Listo. ¿Cómo agrego yo efecto en mis diapositivas? Bueno, me voy a mi panel de diapositivas. Listo, entonces aquí donde dice transiciones, hacemos clic ahí y seleccionamos en mi panel de diapositivas la mini diapositiva. Listo, entonces selecciono esta primera y me voy en transiciones, y aquí donde dice transición a esta diapositiva voy a hacer clic en barrido, listo, o en empuje, en mostrar, en dividir, en la opción que usted quiera. Si yo hago clic en la parte, en esta flechita, me aparecen muchos efectos, todo lo que yo puedo hacer en esta diapositiva. Que quiero hacer un efecto en la segunda diapositiva, listo, selecciono en mi panel de diapositivas la segunda diapositiva y me voy a la opción que quiero, cubo, listo. Quiero hacer otra diapositiva, listo. Vamos a agregar otra imagen. Esto puede ser. Quiero esto. Quiero así, regiones. Aquí pongo un pequeño texto. Estas son las regiones que pertenecen a la región andina. Podemos decir que estas son estos son los departamentos que pertenecen a la región andina. Aumentamos. ¿Y cómo le vamos a poner? Transición, listo. Seleccionamos en mi diapositiva, en mi panel de diapositivas, la diapositiva que yo le voy a hacer el cambio, y donde dice transiciones quiero ponerle un panel, listo. Básicamente eso es lo que se necesita, se debe ver en una presentación de diapositivas, listo. Creo que eso ha sido todo por hoy. De igual forma pueden buscarme con la presentación que traigan desde casa y yo puedo darles observaciones. Y por último, otra cosa, si usted quiere agregarle animación a una imagen o a un texto, sencillo, selecciono mi imagen y me voy donde dice animaciones, listo. Ahí donde dice animaciones me aparecen todas las animaciones que yo le puedo colocar, las opciones que le puedo colocar a mi texto o a las imágenes. Entonces yo quiero que la imagen gire, listo. Que yo quiero que la imagen aumente, aumenta. Que se sature, al oscurecer, que gire, tambalear, listo. Vamos a hacer de cuenta que ya está lista la presentación. Vamos a ver qué tal se nos ve. Listo. Siguiente. Vemos cómo se mueve la imagen y por último nos muestra la última diapositiva. Listo. Esto es un pequeño ejemplo de lo que usted puede presentar en cualquier presentación, en cualquier exposición. Otra cosa, cualquier inquietud, en Moodle va a estar este video, obvia razón, y también vamos a tener en cada uno de los quintos, en su grado, va a tener
esto que se llama aquí, presentaciones en PowerPoint. Está el paso a paso de usted cómo agregar imágenes, hacer una presentación. Listo, vamos a verlo rápidamente. Pasos para crear una presentación. Aquí está absolutamente todo. Aparece el panel de control, el panel de diapositivas, explicando cada uno de ellos, cómo insertar una diapositiva, agregamos la presentación principal, cómo agregar los títulos, cómo insertar una imagen, cómo organizar una imagen, agregar transiciones y algo súper importante es no dejar de intentarlo, nunca te des por vencido. Listo, espero que esto te haya ayudado, que te haya servido, pues nos vemos en el colegio, ¿vale?